¿Alguna vez has oído hablar de Miguel, el arcángel? Tal vez has escuchado su nombre en historias sobre el fin de los tiempos o lo asocias con la imagen de un guerrero celestial, pero la verdad detrás de su misión es mucho más impactante de lo que parece. Miguel no es solo un ángel cualquiera, él es el líder del ejército celestial, el defensor implacable de Israel y el comandante de las batallas espirituales más épicas jamás libradas en el mundo invisible. Sin embargo, la parte más sorprendente de esta historia es que Miguel sigue actuando, protegiendo y guiando incluso hasta el día de hoy. En este video, vamos a desvelar las batallas espirituales y las misiones secretas de Miguel, revelando cómo actúa en momentos cruciales de la historia y cuál es su papel en los eventos finales. Pero prepárate, lo que vas a descubrir sobre el arcángel de la guerra y su lucha contra las fuerzas de la oscuridad puede desafiar lo que pensabas saber sobre el mundo espiritual. Si creías que conocías cómo funciona la batalla entre el bien y el mal, Miguel te mostrará que esta lucha es mucho más profunda de lo que imaginas. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mucho más de lo que piensas. Las acciones de Miguel no son solo historias antiguas, tienen un impacto directo en nuestra vida, en la forma en que enfrentamos los desafíos espirituales y nuestros propios conflictos internos. ¿Estás listo para descubrir lo que pocos saben sobre el arcángel Miguel? Quédate conmigo, y te prometo, no volverás a ver el mundo espiritual de la misma manera. Miguel es una figura central en el mundo espiritual, siendo mencionado directamente en algunos de los principales libros de la Biblia. Una de las primeras referencias a él se encuentra en el libro de Daniel, donde se le describe como uno de los primeros príncipes y como el protector de Israel. Su nombre, que significa «quien es como Dios», refleja su posición prominente en el cielo, desempeñando un papel esencial como guerrero y defensor del pueblo escogido por Dios. A lo largo de las Escrituras, aparece como el arcángel que lidera las huestes celestiales en importantes batallas contra los enemigos espirituales. En Daniel 10, encontramos a Miguel interviniendo para ayudar a un ángel que estaba siendo impedido por un príncipe demoníaco. Este episodio muestra su papel como un guerrero divino que lucha contra poderes invisibles, asegurando que el mensaje de Dios llegue a Daniel. Aquí vemos a Miguel como un defensor con autoridad sobre reinos espirituales, llamado para proteger tanto a los mensajeros de Dios como al propio pueblo de Israel en momentos de gran necesidad. En el libro de Judas, Miguel es mencionado nuevamente, esta vez en un enfrentamiento con el propio Satanás. El texto describe una disputa entre ellos por el cuerpo de Moisés, donde, en lugar de proferir acusaciones, Miguel simplemente dice, «El Señor te reprenda». Este pasaje destaca su humildad y confianza en el poder de Dios, incluso en medio de una disputa con el adversario más poderoso. Su función es clara, él es el defensor de la justicia divina, actuando en nombre de Dios y no buscando su propia gloria. Además, en Apocalipsis 12, Miguel aparece como el líder de los ejércitos celestiales en una gran batalla en el cielo. Comanda a los ángeles de Dios en la guerra contra el dragón, identificado como Satanás, y sus ángeles caídos. Miguel y sus ángeles prevalecen, lo que resulta en la expulsión de Satanás del cielo. Este evento marca el punto culminante de su misión celestial, consolidando su reputación como el gran guerrero que derrota las fuerzas del mal en nombre del reino de Dios. A lo largo de las Escrituras, Miguel es frecuentemente asociado con la protección de Israel y la defensa del pueblo de Dios. Su misión como guardián se refuerza en Daniel 12, donde se profetiza que se levantará durante el tiempo de angustia en los últimos tiempos, protegiendo al pueblo de Dios en el gran juicio. Su presencia constante en momentos de crisis espiritual demuestra su importancia en la historia sagrada. Con esta trayectoria, Miguel sigue siendo uno de los arcángeles más poderosos y respetados, tanto en la Biblia como en varias tradiciones religiosas. Su historia está marcada por batallas espirituales y protección divina, revelando un arcángel dedicado a la justicia y a la defensa del orden celestial. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el impacto de sus acciones en los eventos futuros. Miguel es ampliamente reconocido en la Biblia por su papel de guerrero espiritual. No es solo un ángel cualquiera, sino el arcángel que lidera al ejército celestial en batallas contra las fuerzas de la oscuridad. Su principal batalla se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde enfrenta directamente a Satanás y sus ángeles rebeldes. Esta batalla espiritual culmina con la expulsión de Satanás y sus seguidores del cielo, demostrando la autoridad y el poder de Miguel en el reino espiritual. La guerra entre Miguel y Satanás no es un conflicto físico, sino una batalla espiritual que tiene lugar en las esferas celestiales. Miguel, como comandante de las fuerzas del bien, es responsable de mantener el orden y la justicia en el cielo. Su misión, a lo largo de las Escrituras, es luchar contra las fuerzas del mal que buscan corromper y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis, lidera a los ángeles en una guerra decisiva que simboliza el triunfo del bien sobre el mal.
A pesar de su grandeza, Miguel es retratado como un siervo de Dios, luchando en nombre del Creador y no por su propia gloria. En el libro de Judas, cuando se enfrenta a Satanás, no pronuncia juicio, sino que confía esta tarea a Dios, diciendo: «El Señor te reprenda». Esto ilustra que, aunque Miguel tiene gran poder, se somete a la autoridad divina, actuando siempre en nombre de la justicia de Dios y no en su propio interés. La batalla de Miguel contra las fuerzas del mal refleja un conflicto que va más allá del ámbito físico. Está involucrado en luchas que ocurren en el dominio espiritual, batallas invisibles a los ojos humanos, pero que tienen profundas implicaciones para el destino del mundo. En Daniel 10, vemos a Miguel nuevamente en acción, esta vez ayudando a un ángel que estaba siendo obstaculizado por una entidad maligna, mostrando que su misión es proteger y asegurar que se cumpla la voluntad de Dios. La figura de Miguel como guerrero espiritual simboliza la lucha constante entre el bien y el mal en el plano celestial. Él es el defensor de los propósitos divinos, garantizando que el reino de Dios prevalezca sobre las fuerzas del caos y la destrucción. Su historia es un recordatorio de que el conflicto espiritual es real y que existen fuerzas invisibles en batalla. Miguel desempeña un papel importante en la respuesta divina a las oraciones de los fieles. Uno de los episodios más conocidos que revela este aspecto se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel había pasado 21 días orando y ayunando, buscando entendimiento y respuestas para las visiones que había recibido. Durante este periodo de oración intensa, se le informa que su oración fue escuchada desde el primer día, pero la respuesta se había retrasado debido a la interferencia de una fuerza espiritual maligna. Fue entonces cuando Miguel intervino para ayudar al mensajero celestial a atravesar la resistencia enemiga. En este evento, vemos a Miguel como defensor, no solo de Israel, sino también como facilitador del cumplimiento de los planes de Dios en respuesta a las oraciones. Su intervención permitió que el mensaje divino llegara a Daniel, mostrando que incluso en el plano espiritual, existe una batalla que puede afectar el tiempo de respuesta a nuestras súplicas. La actuación de Miguel demuestra cómo Dios envía ayuda en momentos de angustia, utilizando a sus siervos celestiales para abrir camino y traer la respuesta. La oración, en este contexto, no es solo una comunicación con Dios, sino también un acto que puede desencadenar movimientos en el reino espiritual. La historia de Daniel y Miguel nos recuerda que el mundo espiritual está directamente conectado con nuestras acciones y oraciones en la tierra. Las palabras pronunciadas en oración pueden movilizar fuerzas celestiales para combatir el mal y traer respuestas que estaban siendo bloqueadas por entidades malignas. Miguel, como el arcángel de la guerra, no solo participa en batallas físicas, sino también en luchas espirituales que involucran las oraciones de los justos. Es una figura que simboliza la intervención divina directa en momentos en que las fuerzas invisibles intentan bloquear o retrasar la voluntad de Dios. Su misión es garantizar que los mensajes y respuestas divinas sean entregados, incluso en medio de la oposición. Este episodio muestra el poder de la intercesión y la perseverancia en la oración. Al igual que Daniel continuó orando durante 3 semanas, a pesar de no recibir una respuesta inmediata, el involucramiento de Miguel en la batalla espiritual nos enseña que a veces hay fuerzas que trabajan en contra de las respuestas que esperamos. Sin embargo, Miguel es una garantía de que la ayuda celestial siempre estará disponible para aquellos que buscan a Dios. Miguel es mencionado en la Biblia como el gran protector de Israel, desempeñando un papel vital en la preservación y defensa del pueblo de Dios a lo largo de la historia. En Daniel 12:1, se le describe como «el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo», refiriéndose directamente a su papel de guardián del pueblo israelita. Su involucramiento es destacado en momentos de crisis espirituales y físicas, mostrando que su misión va más allá del plano celestial, impactando directamente el destino de Israel. A lo largo de la historia bíblica, Miguel es retratado como el defensor de Israel contra las fuerzas espirituales malignas que buscan destruir al pueblo elegido de Dios. Actúa como una especie de comandante de los ejércitos celestiales, asegurando que el pueblo de Israel sea protegido de las acometidas de enemigos invisibles. Su presencia es particularmente relevante en momentos de gran tribulación, como se profetiza en Daniel 12, cuando se levantará para proteger a Israel durante el tiempo de angustia que precede el fin de los tiempos. La relación de Miguel con Israel es única entre los ángeles mencionados en la Biblia. No es solo un guerrero, sino un guardián designado específicamente para proteger a una nación. Esto muestra la importancia que Dios atribuye al pueblo de Israel, eligiendo a uno de los arcángeles más poderosos para ser su defensor. Este vínculo profundo entre Miguel e Israel trasciende generaciones, simbolizando la promesa de protección divina sobre el pueblo judío. Además de su papel de protector, Miguel también es descrito como alguien que desempeñará un papel crucial en el futuro de Israel, especialmente en el periodo del fin de los tiempos.
Daniel 12:1 menciona que se levantará durante un tiempo de gran angustia, que nunca antes había existido desde que hubo nación. Este texto sugiere que Miguel estará presente en eventos futuros que involucrarán a la nación de Israel y el cumplimiento de las profecías relacionadas con el fin de la era. En el libro de Apocalipsis, Miguel desempeña un papel crucial durante los eventos finales, cuando ocurre el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Es retratado como el comandante del ejército celestial, liderando a los ángeles en la batalla contra Satanás y sus seguidores. Apocalipsis 12:7 describe esta batalla celestial en detalle, cuando Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás, y sus ángeles caídos. Esta batalla marca un punto decisivo en la narrativa apocalíptica, con la victoria de Miguel y la expulsión de Satanás del cielo. Este conflicto final entre Miguel y las fuerzas de la oscuridad simboliza la batalla final entre el bien y el mal. Aunque Satanás era un ángel poderoso, el liderazgo de Miguel y la fuerza de las huestes celestiales muestran que el mal no tiene poder sobre el reino de Dios. La victoria de Miguel en esta batalla no solo expulsa a Satanás del cielo, sino que también sella su destino, indicando que su poder sobre la humanidad está llegando a su fin. La actuación de Miguel en Apocalipsis revela que no solo lucha en nombre de Dios, sino que también garantiza la protección del pueblo de Dios durante estos eventos finales. Su presencia es un signo de que el fin del dominio del mal está cerca y de que la justicia divina será establecida. Actúa como un agente directo en la ejecución del plan final de Dios para derrotar a las fuerzas malignas que han oprimido a la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Miguel, además de ser una figura central en el cristianismo, también ocupa una posición importante en otras tradiciones religiosas, como el judaísmo y el islam. Aunque su historia y papel varían entre las religiones, es universalmente reconocido como un ser poderoso, asociado con la justicia, la protección y la guerra espiritual. En el judaísmo, por ejemplo, es considerado el protector de Israel y mencionado frecuentemente en las escrituras rabínicas como el ángel que intercede por el pueblo judío ante Dios. Es el principal defensor de los hijos de Israel contra sus enemigos espirituales. En el Islam, Miguel es conocido como Micael y es mencionado en el Corán como uno de los principales ángeles de Dios, junto a Jibril, Gabriel. El papel de Micael, sin embargo, es algo diferente en el Islam. Se le describe como el ángel de la misericordia, encargado de proporcionar sustento y controlar las lluvias. Su misión está más orientada hacia el mantenimiento de la vida en la tierra, proporcionando los recursos necesarios para la humanidad, pero aún así, mantiene un papel fundamental en la jerarquía celestial. Miguel, el arcángel, sigue siendo una figura de gran relevancia e importancia en los tiempos actuales. Su imagen como defensor y guerrero celestial lo convierte en un símbolo poderoso de protección espiritual, especialmente en momentos de crisis e incertidumbre. Para muchos creyentes, invocar a Miguel en sus oraciones es una manera de pedir protección contra las fuerzas espirituales malignas y buscar auxilio en las batallas personales y espirituales. Su presencia es vista como un escudo contra las adversidades que surgen en el camino de la fe. En la actualidad, con el aumento de preocupaciones como la salud mental, las luchas espirituales y los desafíos internos, muchas personas recurren a Miguel como fuente de fortaleza y coraje. Él es recordado como aquel que venció a Satanás y a los ángeles caídos, y esa victoria inspira a aquellos que enfrentan sus propias luchas espirituales. Ya sea en las oraciones diarias, en momentos de dificultades personales o en la búsqueda de paz interior, Miguel es frecuentemente invocado para interceder y traer alivio ante las fuerzas opresoras. Además de su presencia en oraciones individuales, Miguel también es celebrado en muchas tradiciones religiosas y festividades alrededor del mundo. En varias iglesias, su festividad es celebrada el 29 de septiembre, conocido como Día de San Miguel y de Todos los Ángeles. Durante estas celebraciones, los fieles recuerdan la importancia de Miguel en la protección contra el mal y agradecen su constante vigilancia sobre el pueblo de Dios. Estos eventos subrayan cómo la devoción a Miguel sigue viva y siendo significativa. La figura de Miguel también inspira muchas prácticas de fe que buscan fortalecer la espiritualidad personal. Es visto como un ejemplo de obediencia a Dios, actuando siempre en conformidad con la voluntad divina, nunca buscando su propia gloria. Su postura de humildad, incluso en medio de su inmenso poder, es un modelo para aquellos que desean seguir una vida de fe firme, enfrentando sus desafíos con confianza en la protección divina. Miguel es un símbolo de victoria, no solo en batallas físicas o espirituales, sino también como inspiración para superar las pruebas cotidianas. En los tiempos modernos, Miguel sigue representando la lucha continua entre el bien y el mal, una batalla que muchos creen que aún se libra tanto en los reinos espirituales como en nuestra vida diaria. Él nos recuerda que, incluso en las mayores adversidades, la victoria es posible con fe y persistencia. Su misión como defensor nunca termina,
Y su presencia sigue siendo un consuelo para aquellos que buscan protección y fortaleza ante las batallas espirituales que enfrentan hoy en día. Después de todo lo que hemos visto sobre el Arcángel Miguel, queda claro que sus batallas y misiones van mucho más allá de lo que imaginamos. Él continúa actuando como un defensor incansable en las guerras espirituales, siempre en pro del bien y la justicia. ¿Y tú, has pensado en cómo puedes conectarte con esa protección espiritual? ¿Cuáles son las batallas invisibles que has estado enfrentando y cómo podrías buscar fuerzas para vencerlas? Quizás el ejemplo de Miguel te inspire a confiar más en la protección divina, a luchar con valentía y a nunca rendirte ante las adversidades. Entonces, ¿qué te parece comenzar a aplicar este conocimiento en tu vida diaria? Al enfrentar tus propias batallas, recuerda que no estás solo. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre temas como este y fortalecer aún más tu caminar espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos seguir explorando estos misterios y aprendiendo a enfrentar los desafíos con fe y determinación.